Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Análisis Mundial, el programa del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre, donde ahondamos en los grandes temas de la actualidad y la contingencia mundial, y que pueden ver en YouTube y pueden escuchar en Spotify. Hoy tenemos un capítulo especial, además con una invitada muy especial. Me refiero a María José Piñeiro. María José, bienvenida a Análisis Mundial nuevamente. Hoy muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecer el compartir nuevamente esta oportunidad con el observatorio y contenta porque creo que el observatorio está brillando mucho, así que los felicito. Creo que es un tremendo honor para mí estar compartiendo este podcast y ojalá que la gente que lo escuche le parezca entretenido. Muchas gracias. Esa es la idea, ese es el esfuerzo que hacemos acá en el observatorio. Para los que no conocen a María José, les presento. María José Piñeiro es candidata a doctora en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchos la conocen como la ANEPE. Junto con lo anterior, es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciada y magíster en la misma área, con mención en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Actualmente es profesor civil de la Academia de Guerra Naval, donde se desempeña como docente de análisis internacional y coordinadora ejecutiva del Centro de Estudios Navales y Marítimos de dicha casa de estudios. Sus líneas de investigación están centradas en relaciones internacionales, geopolítica, oceanopolítica, seguridad y defensa. Hemos conversado muchas veces de diferentes temas, áreas, y hoy tú me decías que querías hablar sobre algo que la gente tal vez el nombre no les diga mucho, pero que son muy importantes, y que son los shock points. ¿Qué es un shock point? Bueno, yo creo que lo más importante de esto, y agradecido esta oportunidad, porque me he dado cuenta muchas veces que no se le toma el valor o el peso de lo que tiene hoy día lo que se denomina un shock point o un cuello de botella, que también le llamamos en castellano. Bueno, finalmente son los puntos más delicados de un sistema global, como el que tenemos nosotros hoy en día. Recuerda que el 90% del comercio del mundo, en este mundo globalizado, se mueve por mar. No lo dimensionamos, pero no llegan por avión, sino que llegan por mar. Y estos choke points o cuellos de botella son los pasos de alguna manera estratégicos que hacen que esto funcione y donde pasan gigantes flotantes que nos traen, no sé, pues el mueble que compramos en alguna multitienda, el computador, los autos, los granos de trigo que se envasan en alguna parte, el petróleo. Todo eso pasa por estos choke points y finalmente podemos decir que cuando uno de estos choke points falla o algo sucede, todo se ralentiza o se para este comercio mundial, que es lo que en una economía globalizada nos hace tener este dinamismo finalmente económico. ¿Y por qué quería hablar de los choke points? Porque creo que es importante señalar varios elementos. Los choke points tienen algunos diferentes regímenes jurídicos a nivel internacional porque el derecho del mar es distinto al derecho que nosotros conocemos en la tierra, como la frontera. Por lo tanto, hay diferentes acuerdos y diferentes consensos en torno a esta mirada de los choke points y todos tienen relevancias distintas. Algunos mueven más, otros menos carga, otros conectan, no sé, el Atlántico con el Pacífico, otros conectan Asia con Europa y claramente tienen funciones interesantes. Y ahí viene el mayor punto que creo que estos últimos meses, cuando estuvimos hablando de Irán, Estados Unidos y Israel, que te vi ahí harto en la televisión, muy bien, muy pocos periodistas informaban sobre el estrecho de Hormuz, dada su característica. El titular era: Irán va a cerrar Hormuz. Imposible. Si Irán cierra Hormuz, puede minar parte del estrecho, porque no todo el estrecho de Hormuz es de Irán. Eso es lo primero. Créeme que la comunidad internacional se le iría encima, pero con justa razón, completamente, porque es por ahí donde se maneja el petróleo mundial, prácticamente. Entonces creo que ahí habían elementos de señalar cómo funciona uno, cómo funciona el otro. Entonces creo que ahí podemos hablar. Ahora que está de moda el tema de esta fuerza de tarea que existe en el Mar Caribe, que manda Estados Unidos por el tema de Venezuela, y tenemos Panamá. Panamá también tiene una característica diferente. Y nosotros, además, como país,
tenemos un choke point muy importante que fue muy relevante hasta en principios del siglo, hasta la construcción del Canal de Panamá, que es el Estrecho de Magallanes, y que también tiene un régimen jurídico diferente y que nos da muchas ventajas como Chile. O sea, en ese contexto, como para contextualizar, existen shock points o cuellos de botella, pasos estratégicos, naturales y artificiales. Sí, y ahí hay una diferencia importante, porque en el mundo de los importantes existen solamente 2 artificiales, que sería el Canal de Panamá y Suez. Y estos artificiales están bajo el régimen jurídico del Estado, en este caso, que los alberga. Suez bajo el régimen jurídico de Egipto y cobra una tarifa por pasar Egipto y le da una riqueza. Y Panamá, que antes estuvo a cargo de Estados Unidos, ¿cierto? Claro. Que ahí viene esta disputa, pero Panamá hoy día, gran parte de sus activos es el paso que tienen por este canal, que además no está exento a vulnerabilidades, riesgos, amenazas, todos estos canales. Y el resto son naturales, son estrechos o canales, podríamos decir naturales, que tienen características distintas. No todos son usados para el comercio o el transporte internacional. ¿Ya? Para que sean usados para el comercio y el transporte internacional, y esto es como es fácil, así que si me va a escuchar algún abogado experto en derecho marítimo, estoy tratando de explicarlo como para todo, tiene que unir 2 aguas internacionales. Entonces, ahí tenemos el caso de Hormuz, que tenemos, ¿cierto? Y tiene que estar con más países, de alguna manera, ribereños. Entonces tenemos el caso de Hormuz, tenemos el caso de Bab el-Mandeb, tenemos el caso del Estrecho de Malaca, Claro. que tenemos ahí Malasia, Singapur, ¿cierto? Que son parte de estos estados. Tenemos en el hemisferio norte, o uno de los más conocidos es Gibraltar, Claro. que hay una disputa muy interesante, Reino Unido, España, Marruecos ahí, y eso es internacional, es un paso internacional. Tenemos algunos que no han cobrado tanta relevancia, pero a lo mejor lo van a hacer en un futuro, que son las rutas, como podríamos decir, del Ártico, el estrecho de Bering, y ahí vamos a dar el dato que si Rusia no hubiese vendido Alaska, ese paso sería exclusivamente ruso y no sería internacional como los hoy día, que permite ciertas cosas. Y tenemos casos especiales que tienen tratados previos a la instauración del derecho del mar. Recuerda que el derecho del mar es bastante contemporáneo. Sí. La Convención del Derecho del Mar es de los 80 y ratificada por gran parte de los estados en los 90. Y se adhieren a esta idea. Y grandes países no se han adherido a esa convención. La respetan, pero no la firman o no la ratifican. ¿Con qué objetivo? No amarrarse a una norma internacional, porque recuerda que el derecho internacional, si yo lo firmo, yo me autoobligo a cumplirlo. Si no lo firmo, lo puedo respetar, pero no me autoobligo. Entonces, muy interesante porque estos estrechos internacionales jugaron parte importante y tienen un capítulo en la Convemar, pero en pleno proceso de Guerra Fría. ¿Qué permite? Y aquí hay un punto interesante que donde está afuera, Magallanes y los estrechos turcos, es decir, Bósforo y Dardanelos, porque tienen tratados previos, tratados que son anteriores y que no cayeron bajo este elemento muy para favor de Chile, que nos permite ciertas cosas. Pasa el derecho de paso en tránsito. El derecho de paso en tránsito tiene que ver con los buques de guerra. Antes existía el concepto del derecho de paso inocente. Yo puedo pasar por este estrecho argumentando ininterrumpidamente mi derecho de paso inocente. Yo no te quiero atacar. Algo bien entretenido, porque si está hecho para un buque de guerra, lo que menos tendría el paso de un buque de guerra es inocencia. Es una cosa que hay que separar, el paso y la inocencia finalmente. Claro. El paso es que sea ininterrumpido y sea inocente. Eso es como lo que se ocupaba. Entonces, ¿qué sucede? El paso inocente hace que, por ejemplo, los submarinos pasen aflorados, ininterrumpidamente. Navegando en superficie. Por superficie, saber qué está pasando. También tiene una regulación para las aeronaves que no las vamos a comentar acá. Pero este concepto de paso en tránsito permite que por estos estrechos internacionales, los buques de guerra, el submarino no tenga que pasar aflorado. Perfecto. Ese es un régimen que nosotros... Y nadie lo detecta salvo a través de medidas tecnológicas. Tecnológica, exactamente. Y esto está hecho en el concepto de Guerra Fría. Y por eso se crea este concepto de paso en tránsito en grandes puntos estratégicos bien interesantes. Claro. Si tú te das cuenta cuáles son, que son como los más relevantes para un proceso de Guerra Fría. En el caso de Chile es súper importante que nosotros tengamos claro como chilenos que el Estrecho de Magallanes está bajo la jurisdicción chilena por nuestros tratados, el TPA con Argentina. O sea, es chileno. ¿Y te acuerdas del tema de los paneles solares Sí, de hace poco? frontera, sí. Bueno, eso es súper importante porque si se mueve un poquito más para acá, el límite podría argumentar que Argentina sí tiene parte en este estrecho y podría convertirse en un estrecho internacional.
Ahí hay un punto que es muy interesante que todos los chilenos tenemos que defender. Hay un tratado vigente con Argentina, tenemos Claro. que ser muy cuidadosos con eso, porque eso nos permite que cada buque que pase por el estrecho de Magallanes pasa bajo la normativa chilena. Entonces nos permite resguardar nuestra soberanía, nos permite resguardar qué materiales pasan y tienen que informar. ¿Qué sucede? Que muchos países que no firman la Convemar y quieren pasar por el estrecho de Magallanes dicen paso inocente. No, señores. Aquí no hay paso inocente, aquí el paso es lo que Chile dice. Usted tiene que pasar bajo las condiciones chilenas. Entonces es bien interesante saber los regímenes jurídicos de cada uno de estos pasos, porque nos permite controlar cargas nucleares, radioactivas. Eso pensaba. Antes del paso, ¿hay una fiscalización del contenido, de la carga? Me imagino que sí. Tienen que reportar, tú sabes que hoy día el tráfico marítimo a nivel internacional, sobre todo en estos pasos más complejos, los que tienen estos estrechos internacionales o usados para el comercio internacional, que se llaman finalmente, hay unas líneas. La Organización Marítima Mundial te dice, se pasa por aquí, es como una carretera. Claro, Pase por está la delimitado. derecha, pase por la izquierda, cuántos buques pasan, qué es lo que traen. Hay un control. Hay un control del tráfico marítimo. En Magallanes también hay un control del tráfico marítimo bajo normativa chilena. Y eso es súper importante. A diferencia de los que están usados para el comercio del tráfico internacional, que ocupan la norma OMI, finalmente, y ahí es como carretera, es como bien Claro. expedito, y tienen un sistema del TSSS. Entonces, cuando hablábamos de Hormuz, por ejemplo, por el lado de Irán puede poner su condición y puede minar y todo esto, pero por el lado de Omán, Que es el otro lado. ahí está el TSS y por ahí pasan y transitan la mayoría. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando tenemos estas como controversias, estos estados un poquito más, podríamos decir, que tienen otro tipo de intereses? Porque no vamos a hablar de que estén bien o mal los intereses. Yo creo que ahí cada cual tiene sus propios intereses que defender. Es que pasan con más cuidado. Y ahí viene algo muy interesante para todos nosotros los usuarios del comercio internacional, que compramos por las diferentes plataformas, que cuando un punto se tensiona, como estas características, por ejemplo, de Irán, o se tensiona por la piratería, que Malaca lo vivió mucho tiempo y lo solucionaron los países ribereños del estrecho de Malaca, o lo que pasa en Bab el Mandeb con los hutis, ¿cierto?, que tiran estas bombas, suben los seguros. Claro que sí. Suben los seguros para los buques de transporte de carga o de comercio, lo que tú quieras ver. Las empresas navieras dicen, oye, me estoy arriesgando mucho, entonces finalmente usted tiene que pagar más por esto. ¿Y ese seguro quién lo termina pagando? El consumidor. El consumidor final. Ese es uno de los primeros puntos, te encarece. Ese es uno de los puntos. Lo otro es que tienen que tomar rutas alternativas si la zona está muy álgida. Y te alargan los días. Y esos días es más petróleo, es otra ruta, y por lo tanto, ¿quién paga eso? El consumidor final. Claro, uno piensa, por ejemplo, en el caso del canal de Suez, que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, ¿verdad? Y que, digamos, bajando de norte a sur permite llegar hasta el Mar Arábigo. La alternativa es el Mediterráneo, salir por Gibraltar y navegar por la costa occidental de África. El Cabo Buena Esperanza. Y el Cabo de Buena Esperanza, que es terrible, y que eso también es una ruta mucho más larga, y lo que dices tú, o sea, aumenta los costos de transporte, los días de navegación, una serie de cosas. Entonces, y recordaba, no podía evitarlo, este episodio del barco que quedó bloqueando Suez, creo que fue el 2021. El Ever Given, sí. Exactamente. Y que durante días lo que hizo fue, efectivamente, para decirlo en términos muy, muy chilenos, un taco, que había una fila de barcos esperando poder cruzar en ambos sentidos, mientras no lograban desencallarlo. Ahí yo tengo aquí el dato, mira, el Ever Given encalla en el canal de Suez durante 6 días. La economía global se detiene. Ese es uno de los principales puntos, y el comercio queda atrapado en un canal de 200 metros de ancho. ¿Qué tuvimos ahí? Espera, Claro. gasto de tiempo de horas de mar, horas de tripulación, petróleo, hasta que eso se subsana, pero ese no es el único punto que hemos tenido. Por ejemplo, hemos tenido en el caso del canal de Panamá, que por el tema de la sequía, Las esclusas están las secas. esclusas están secas, ¿cierto? Tú tienen que esperar y tú tenés que sacar horas. Porque esto es como, quiero pasar de un lado a otro, las navieras dicen qué día, tal hora, y piden hora como en la página web, así como con anticipación, y pagan por esa hora. Entonces, si tú llegas al canal de Panamá sin hora, de repente tienes 20 días de espera. Y hay algunos buques que han decidido bajar al estrecho de Magallanes, y eso ha sido mucho más frecuente ahora con el tema de la sequía en el canal de Panamá.
En el caso de Bab el-Mandeb, lo mismo. O sea, se queda o se genera esto como de el estancamiento que podemos decir, pero es una paralización del comercio mundial, es decir, suben los precios por todos lados. Y ahí hay un punto interesante porque cuando nosotros miramos esta plataforma del Marine Traffic en tiempo real, que te está diciendo dónde están los buques, para el conflicto Israel-Irán y Estados Unidos, en el estrecho de Hormuz nunca dejaron de pasar los buques. Pasaban de día y más lento. Perfecto. De a uno, pero no se detuvo. Eso es muy interesante porque finalmente te dice, oye, esto es una máquina que se sostiene y que se mantiene andando todo. No lo dimensionamos, yo creo que eso es lo más interesante. No, efectivamente, así como la gente muchas veces, porque cuesta dimensionar estos enormes cargueros, estos post-Panamax llenos de contenedores, cuántos contenedores lleva cada uno de ellos, cuánta carga, en fin, es impresionante. También cuesta dimensionar el flujo marítimo, la velocidad a la que se produce, la cantidad de actores que hay ahí, y el hecho de que en el fondo, si esos pasos y esas aguas no estuvieran fiscalizadas, ¿verdad? Eso haría la navegación mucho más difícil, mucho más compleja. Uno siempre se acuerda de, ya es un tema que está relativamente resuelto, pero el tema de los piratas en Somalia, ¿verdad? Cuerno de África. Y que se popularizó probablemente a través de esta película de Tom Hanks, Capitán Phillips, sí. que además está basado en un hecho real. Bueno, aquí vemos que hay países que están en una guerra civil o están en un conflicto interestatal y que por su ubicación se vuelven muy influyentes y protagónicos y que tienen una capacidad de generar un impacto en el comercio, lo cual tiene repercusiones no solamente económicas, sino también políticas. O sea, si uno piensa dentro del Golfo Pérsico, me parece que no es accidental que Estados Unidos tenga la base de la quinta flota en Bahrein, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en el caso de los piratas somalíes, eso llevó a fuerzas de tarea internacionales e incluso a la construcción, la instalación de bases, por ejemplo, en Djibouti, en donde China tiene su primera base militar en África. Yo creo que todo lo que me plantea es completamente de acuerdo y es súper interesante porque aquí hay varios elementos que hay que dimensionar. Claro. Lo primero es el concepto que lo planteamos en el seminario que tuvimos tan exitoso que realizaba el observatorio. ¿Qué es lo que se mueve? O sea, decirle a nuestros auditores que cada buque que sale del mar del puerto del Costanera Center acostado. 3 cuadras. Y yo creo que eso es importante. O sea, buena imagen. Una imagen es, usted mira en el mar y diariamente deben haber, no sé, miles de Costanera Center navegando el mar y usted no lo dimensiona. Eso yo creo que es un punto central y que traen una cantidad de cargas que se miden TEUs, que son estos contenedores. Eso es mucho. Ojo, cuando tú colocas la cantidad, de decir, cuántos camiones puede imaginarse, una cosa que no es dimensionable para el que está en la ciudad yendo al supermercado a comprar el día a día. Sí. De verdad, eso es mucho. Así que todo invitado a darse una vuelta por algún puerto, ojalá en San Antonio, para poder dimensionar esto. Y lo segundo es, ¿quién cuida el mar? Yo creo que ahí hay un punto que es súper interesante que plantea Alberto, porque el mar no se cuida solo. No. Hay una normativa, pero es una normativa en base al derecho internacional y, como hemos dicho, hay como un acuerdo tácito, sobre todo en el ámbito del comercio. Pero cuando tenemos este tipo de, podríamos decir, amenazas o riesgos híbridos, como la piratería, que no responden a un Estado en particular, tú no puedes acusar a ese Estado. Eso es algo bastante híbrido. Lo que hacen hoy día los hutíes en Yemen también son fuerzas como irregulares, si tú lo quieres plantear, milicias finalmente. No es como un Estado propiamente tal. No, de hecho Yemen está en un escenario de guerra civil. Exactamente, completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Las soluciones han sido, como en el caso del Capitán Phillips, ¿cierto?, es que se despliegan estas fuerzas como navales multinacionales, que en el caso de Somalia fue Atalanta, la operación Atalanta, ¿cierto? La Unión Europea finalmente manda, esta Eurofor, ahí una fuerza de tareas navales a resguardar. Es, mira la maravilla, la maravilla del poder naval, es solo pasearse. Pero el pasearse permite que evitar, es la disuasión, lo que generan estas toneladas, ¿cierto?, de buques grises ahí, y hacen operaciones de resguardo. También lo hizo la misma Malasia, Filipinas, Singapur en su momento, con el estrecho de Malaca, que también tenía mucha piratería.
y que lograron controlarla porque probablemente es el más transitado del mundo, porque es el paso hacia China y todos los centros asiáticos. El poder naval hoy día cumple varios roles. No es solamente un buque de guerra que va a tirar misiles y a un combate naval, si lo quieren ver. Claro. Claramente yo creo que eso es una de sus tareas, para eso está hecho, pero el poder naval es flexible. Esa flexibilidad de poder moverse en cualquier escenario dentro del mar con cierta rapidez le permite poder hacer este tipo de operaciones de vigilancia, de sostener de alguna manera esfuerzos dentro de, imagínate, una plataforma donde la gente come, vive dentro de este espacio, y mantienen el resguardo de las zonas en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito de todo lo que sea los pasos o de fuerzas irregulares, de alguna manera disuasivamente. El hecho de la flota de Estados Unidos que está en Bahrein, ahí te cuadra todo el concepto. O sea, el estrecho de Hormuz es un estrecho utilizado para el comercio o el tránsito o tráfico marítimo internacional. Por lo tanto, tiene paso en tránsito. Y por lo tanto, puede pasar un buque de alguna otra manera o un submarino sumergido por ese estrecho. Y Estados Unidos la tiene estratégicamente ahí porque gran cantidad del petróleo del mundo sale de ese lugar y es el elemento energético. China coloca su base ahí en Djibouti porque también le permite en esta dinámica de su idea de la ruta, ¿cierto?, de la seda, controlar el tráfico, o no sé si controlar, supervisar que se genere. Estar presente y en caso de cualquier cosa poder disuadir. Finalmente es disuadir. Ahora estamos en un punto súper interesante porque, por ejemplo, hace muchos años, creo que la década, no sé cuántos años llevarán, pero son muchos años, se vienen realizando ejercicios internacionales de interoperación en los océanos, como RIMPAC en el Pacífico, Rim of the Pacific. Y donde Chile ha estado presente de manera bastante constante. El primer país de Latinoamérica, si lo queremos ver en TAR, desde el 96, me parece que es, si no me equivoco, 94, 96. Es UNITAS. UNITAS se desarrolla este año, y es súper entretenido, porque se desarrolla en la vertiente atlántica, afuera de las costas de Estados Unidos, pero UNITAS surge con el motivo de la cuarta flota de los Estados Unidos, del Southcom, de esta flota que sería América completa, como un hemisferio, de interoperar ante cualquier amenaza que pudiera afectar, podríamos decir, nuestra seguridad, estar bajo el amparo del TIAR. Y lo que hacen las marinas, y también no solamente son las marinas, aquí también esto es conjunto, infantería marina, ejército, hacen unos ejercicios grandes en UNITAS, es interoperar ante cualquier amenaza, que puede ser narcotráfico, que de alguna manera pueda venir un buque con elemento radioactivo. Están adaptándose ya no solamente a una guerra convencional como cuando surgen esto en las ideas de la Guerra Fría, sino que hoy día se adaptan a cualquier otro tipo de amenaza. Y es muy interesante que se haga en la costa atlántica porque tenemos hartos temas en la costa atlántica donde está el Canal de Panamá, Mar Caribe, hoy día en boga principalmente con el tema del narcotráfico hacia Estados Unidos, ¿cierto? Y Venezuela. Claro. Así que vamos a tener hartos elementos ahí. Tú mencionabas el TIAR, solamente para los que nos escuchan. ¿Qué es el TIAR? Es un tratado que se genera en pleno proceso de Guerra Fría, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se ha convocado muy pocas veces, yo podría decir que existe bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos, muy al estilo si fuera, podríamos decir, no sé si una OTAN, porque no tenemos fuerza, claro, pero sí de alguna manera una cosa de autodefendernos juntos todos ante cualquier amenaza. Una defensa colectiva. Una defensa colectiva, sí. Seguridad colectiva es como un complejo más o menos ahí de seguridad que tiene la Organización de Estados Americanos, y uno de esos elementos es hacer ejercicios conjuntos, de alguna manera, y combinados, que nos permitan poder, como región, cuidarnos ante ciertas amenazas. Y ahí las amenazas pueden ser varias. O sea, quiero que hablemos de esta multidimensionalidad hoy día de amenazas o riesgos que tenemos en conjunto, porque puede ser que si interoperamos y estamos acostumbrados a hacer ejercicios juntos, nos puede servir para un terremoto, como nos puede servir para una amenaza de guerra directa. O sea, pasando por las diferentes variables. Tal vez hoy día la amenaza más directa en América Latina es el narcotráfico y el crimen organizado. Exacto. Y todo lo que puedan ser las fuerzas como híbridas, que no responden a un Estado y que responden a un tercero, que no sabemos muchas veces quién es. Y dentro de eso, ahí que hay un resguardo importante. Nuestra región, como yo decía, tiene 2 choke points. Volviendo como esta idea de los choke points, tiene 2 choke points que no dejan de ser importantes. El primero es Panamá, que es el que mueve gran parte de la carga entre el Atlántico y el Pacífico, principalmente para Estados Unidos, pero Chile es un gran usuario del Canal de Panamá. Sí.
Somos probablemente el tercer usuario, en su momento fuimos el segundo usuario, estaremos en el cuarto. Y además tenemos nuestro histórico choke point, que es el Estrecho de Magallanes, que es propio bajo nuestras reglas, que claramente la ruta es más larga. Pero eso no significa que no pueda ser relevante en algún momento en esta historia mundial. O sea, lo sigue siendo porque la gente, digamos, las rutas de carga siguen pasando por ahí todos los días. Sí. O sea, el Estrecho de Magallanes cada vez, incluso hace poco salía el aniversario de la Asociación de Prácticos de Canales y hablaba cómo había aumentado, incluso petroleros pasando por el Estrecho de Magallanes, buques MSC, que son bastante más grandes, y mostraban y señalaban por qué es tan importante el practicaje y pilotaje nacional. Nosotros tenemos expertos que han navegado muchas toneladas y después muchos de ellos se convierten en prácticos de canales o de puertos, que lo que hacen es guiar a ese buque para que pase por nuestras aguas. Porque las conoce. Por las que las conoce y porque nuestras aguas son propias. Entonces, por lo tanto, también tenemos que manejar ciertos parámetros. Y es muy interesante porque los canales del sur de Chile no son fáciles. No, deben ser de los más difíciles. Así que ahí hay un punto que es interesante para considerarlo, tenerlo en cuenta. Datos como importantes que podemos decir del Estrecho de Magallanes, fíjate que en general es profundo y ancho. O sea, no es tan chiquitito, hay algunos que son más chiquititos. Tiene 28 metros en las proximidades de la isla Magdalena y el mayor es de 1080 metros a través del faro Cooper Cay. Y finalmente, si podemos decir, tiene pasos como el Paso El Tortuoso, que están cerca del puerto Porvenir, y el calado máximo, es decir, como el ancho máximo del buque permitido para navegar en el Estrecho de Magallanes es 70 pies, es decir, 21,3 metros. ¿Te imaginas un 21,3 metros? Nosotros siempre hablamos de 3 metros, 4 metros. Claro. No, son otras proporciones. Y en ese aspecto, recordaba que en algún momento leí cuál es la profundidad, por ejemplo, del canal de Suez. Es bastante poca, son como 25 metros. Es bastante bajo. ¿Y sabes cuál es el menos profundo? Me parece que es el mismo Hormuz. Incluso los iraníes hicieron estos submarinos más pequeñitos. Sí. Porque el Estrecho de Hormuz tiene unas profundidades, pero así muy bajitas. El Golfo Pérsico en general es como bien bajito. Del canal de Suez, mira, tiene una longitud de 193 kilómetros, un ancho que llega a los 350 metros y una profundidad de 24 metros. Mira, ¿viste? Exclusivo 24 metros. Y mira, cruzar el canal de Suez es una travesía que varía entre 11 y 16 horas. Uno diría, pero ¿cómo me voy a demorar tanto? También las dimensiones del tiempo en el mar es diferente, las millas. Y todo eso depende de los factores como el tamaño y la velocidad del buque. Y el promedio de buques al año de Suez puede llegar a los 20.000 buques por año. Yo encuentro que eso es súper interesante. Y el número promedio de barcos que transitó durante este año que pasó, el 2024, 68 buques. Es decir, diariamente, 68 buques diarios. Que además en ese sentido, o sea, van en doble sentido. No solamente hay una ruta, hay otra. No, ida y vuelta, es como una carretera, hace cuenta claro. que es como una carretera. Y si podemos buscar a ver Hormuz o Bab el-Mandeb para dar algún dato, Hormuz tiene 33 kilómetros de ancho, que es bastante poco, ¿cierto? Y cuenta con 2 vías de navegación, cada una con un ancho de 3 kilómetros. Y permite el paso simultáneo de barcos en ambas direcciones, al igual que todos los otros elementos. Y está abierto a la navegación internacional, ¿cierto?, con la condición de paso en tránsito, como lo dijimos, según la Convención del Derecho del Mar, que es abierto y utilizable por la navegación internacional para cualquier país. Ahí estaría como el dato. Y en ese aspecto, bueno, hemos mencionado varios, ¿verdad? Panamá, Suez, Malaca. ¿Hay algún paso que hoy día no esté regulado o que de algún modo esté generando un debate nuevo? Estoy pensando de manera muy clara en, por ejemplo, los pasos que se están abriendo en el Ártico. El paso del noreste y el paso del noreste, producto del derretimiento del casquete polar ártico. Yo creo que aquí hay un tema que es súper interesante, la pregunta que haces. Creo que está muy bien formulada, porque ahí yo creo que viene el futuro en varios elementos. El deshielo, este cambio climático a nivel internacional, ¿cierto?, está generando que cada vez haya más hielo en el Ártico y por lo tanto se generen estas rutas que generalmente estaban congeladas durante gran parte del año. Aquí hay puntos y los quiero diferenciar para tomarlo en cuenta. El paso del noreste o noroeste, el de Canadá, ¿cierto? Claro, es como Groenlandia, Canadá, un pedazo de Alaska. Exactamente. Ahí hay un punto que es muy interesante, porque para Canadá, esos
estrechos que están en el norte que darían este paso serían aguas interiores. Y Estados Unidos le dice que no, que es paso, ¿cuánto se llama para ellos? Paso inocente o paso en tránsito finalmente. Ok. Porque conectan dos aguas internacionales. Sí. Entonces yo puedo llegar y pasar. Y Canadá le dice no, porque estos están bajo mi soberanía. Es un punto que no deja ser menor porque te dice, ¿y por qué el presidente Trump le interesó tanto Groenlandia? ¿Por qué hoy día estamos mirando con otros ojos Alaska? ¿Por qué? Porque el Ártico es distinto a la Antártica. El Ártico es un océano. Un océano congelado. Pero es un océano, entonces al ser agua se rige bajo las reglas de la CONVEMAR, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A diferencia de la Antártica, que tiene de alguna manera es un continente. Un continente y tiene un tratado internacional que forma parte del sistema de tratado antártico y otras características. El Ártico es interesante porque la normativa que regiría este Ártico es la CONVEMAR, entonces yo puedo pedir plataforma continental extendida, igual que lo que puede hacer uno en el mar. Y se rige por las líneas de las 12 millas, ¿cierto? Mar territorial, zona económica exclusiva y esta idea de las 200 millas. Ese es un punto. Claro, hay que recordar que la Antártica es una especie de continente neutral, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un continente de ciencia y paz, no hay despliegue militar, etcétera. Pero el Ártico tiene fronteras de países. Está Rusia, está Canadá, está Dinamarca. Pero son fronteras marítimas. Claro. Y las fronteras marítimas son distintas a las fronteras terrestres, porque la soberanía en el mar tiene gradualidad. Yo tengo mis 12 millas, que es mi mar territorial. Después tengo zona económica exclusiva hasta las 200 millas. Y después de las 200 millas es alta mar. Y la alta mar sería de todos. Ya son aguas internacionales. Exactamente. La zona que le llama la CONVEMAR. Y ahí hay un punto que es muy interesante porque los rusos, que tienen la mayor frontera ártica, son los reyes del Ártico. Con una gran flota de rompehielo pusieron una bandera en el polo norte, ¿cierto? En el mismo fondo polo, marino. en el fondo marino, con unos robots y todo esto, porque ahí pasa una cordillera, que es la cordillera de Lomonosov. Y esta cordillera, de alguna manera, le generaría, según su estudio, porque aquí se presentan estudios hidrográficos a las Naciones Unidas, a la Comisión de Plataforma Continental, para poder extender ellos su plataforma continental y que le daría derechos, de alguna manera, sobre esas aguas. Ahora, ahí es importante, porque no es solo la agua, sino que también está el fondo submarino, que hay una restricción para explotar el fondo submarino según Naciones Unidas, que está la autoridad de los fondos submarinos, que hay una restricción para explotar en alta mar, podríamos decir, en la zona. Perfecto, claro. ¿Ya? Y también hay muy poca tecnología, se están haciendo estudios, pero proyectemos la planificación estratégica de los estados y la supervivencia de estos estados. Entonces ahí hay un punto. Y el otro punto interesante yo creo que es Bering, porque ahí Estados Unidos de alguna manera, con este pacto que cuando se hace, gana un punto en decir este es un estrecho internacional, aunque Estados Unidos no firma la CONVEMAR. La respeta pero no la firma. Okay. Y hay estados que la firman y no la respetan. Y no la respetan o dicen, por ejemplo, yo la firmo, pero no estoy de acuerdo con este punto, no estoy de acuerdo con este otro punto, ni estoy de acuerdo con esto. Entonces cuando tú le reclamas dicen, pero si yo dije que yo no estaba de acuerdo con esto. No me autoobligo a eso. Claro. Bueno, Chile en ese caso tenemos nosotros el mismo tema de que nosotros dejamos claro en la CONVEMAR que el Estrecho de Magallanes tiene un tratado previo. Lo mismo lo hace Turquía con el Bósforo y los Dardanelos, con la Convención de Montreux. Uh-huh. Entonces, todo el derecho internacional en el mar y a nivel internacional tiene ciertos elementos que son de lo que me autoobligo. Ahí hay un punto interesante, pero yo creo que los pasos en el Ártico van a ser muy relevantes y estas controversias que se dan en torno al derecho del mar. Porque no es continente, o sea, soy vecino del otro, pero soy vecino en el agua. Claro. Y el mar te permite, como yo te decía, yo no puedo tener una presencia. A ver, hablemos del control del mar. ¿Cómo yo controlo el mar? El control del mar no es permanente, es temporal. Va a depender de cuánto tiempo yo puedo tener ciertas unidades desplegadas en esa zona. Y es flexible. Va a depender de mi necesidad. Entonces, el control del mar tiene características que son muy distintas. A diferencia del buen orden en el mar, que implicaría cómo respetamos las normas mismas que nosotros nos hemos dado y quienes cuidarían ese buen orden en el mar, estos mismos buques que hacen el control,
pero estos buques harían en este caso el pasearse, el hacer presencia, es una disuasión para sostener y cuidar esto de que no estés pescando en la zona que no puedes pescar porque es mi zona económica exclusiva, hago vigilancia aeronaval, si lo quieres llamar, pero es muy distinta la dimensión. No es que yo pongo la frontera y aquí yo tiro una línea. No se puede. No se puede. Los recursos. Como yo le digo a un pececito, un cardumen que no cruce para allá porque esa frontera es de otro país, ¿no? Imposible. Entonces ahí hay elementos que van a ser muy controversiales y ojo, que tienen mucho que ver con estos choke points, porque finalmente los choke points son los que conectan los mares. De un mar al otro. Conectan un lugar geográfico con otro. El Atlántico con el Pacífico, el Índico, ¿cierto? Y el Ártico. Vamos conectando los océanos, el océano austral, que no lo podemos dejar tampoco de lado, claro, que también existe. Entonces, ahí es muy interesante el rol que juega el poder naval en mantener el buen orden en el mar, en general para los estados mantener de alguna manera un control de sus aguas. ¿Y qué hacemos en la zona? ¿Quién cuida la zona? Esa es la gran pregunta. Eso está como entre los principales desafíos. Yo creo que es muy importante como los principales desafíos porque hoy día tenemos un tratado sobre el alta mar que Chile está postulando para hacer sede, ¿cierto? En Valparaíso, el BBNJ. Habla de formar áreas marinas protegidas en el alta mar, en estas aguas internacionales, para el bien de la humanidad. Yo creo que con un bien altruista, porque de los océanos depende la salud prácticamente del planeta. La renovación del oxígeno, hay hartos elementos. 3/4 partes de la Tierra son agua. La gran pregunta es, ¿quién va a cuidar esas áreas marinas protegidas en la alta mar? ¿Cómo las vamos a cuidar? Ante la depredación de flotas pesqueras gigantescas que son conocidas por el mundo, que no solamente la china, también la española, o sea, hay flotas grandes pesqueras que pasan por diferentes lugares y es parte de su rutina. La pregunta es, ¿cómo vamos a proteger? ¿Cómo? Vamos a cuidar áreas marinas únicas en el alta mar. Y ahí digo, ¿con buques de guerra? Esa es mi pregunta. ¿Voy a llevar un buque de guerra a cuidar un arrecife de coral? Y yo me hago esas preguntas, o sea, yo creo que son preguntas como muy lógicas, o sea, voy a cuidar una especie que tiene problemas con el ruido y le voy a poner un portaavión, una fuerza de tarea al lado. Es bien interesante, yo creo que es un espacio inexplorado el mar. Y en general lo que mueve. Cuando yo miro el mar, y yo creo que te ha pasado con ciertas imágenes, miro el Marine Traffic y es carreteras, es como el Santiago con máximo taco y sobre todo llegando ahí a las salidas y a las entradas de las autopistas, ¿cierto? Bueno, esos son los choke points. Haga cuenta que esos son los choke points. Y por todos lados, buques de diferentes categorías, ¿cierto? Graneleros que nos traen azúcar, café, trigo, petroleros y los containers con todo lo que compramos y consumimos. Súmale a eso los pesqueros que andan pescando y que también tienen sus rutas. Súmale los cables submarinos. Yo no puedo dejar de decir eso. Sobre todo ahora que tenemos este tema del cable Humboldt, ¿verdad? Va a ser el primer cable que nos va a unir con Asia, que es un tremendo tema. Pero el mundo está desde el telégrafo conectado por el mar. Son cables. Y esos cables quedan ahí probablemente. Entiendo que hay cerca de 660 cables submarinos promedio funcionando en el mar. Sí, así es. Y la pregunta porque por ahí va el tránsito de información, no es satelital. No. Nosotros ahí siempre decimos, oye, la información se mueve por mar. Claro. Y hay otro debate que hay que dar. ¿Esos cables submarinos son infraestructura crítica? ¿Para quién? ¿Para el mundo? Porque por ahí pasa todo nuestro internet, las transacciones de Transbank, de la bolsa, todo está por esos cables submarinos. Entonces, y además esos cables submarinos son empresas multinacionales gigantescas. Nosotros tenemos aquí Google, ¿cierto? Que llega a la playa de las Torpederas, que no deberíamos decir que llega ahí porque es muy sensible. Es una información delicada. Delicada, sí. Pero está publicada en todas partes, que está la bolsita de Google. Y la pregunta es, ¿eso lo vamos a cuidar? ¿Quién lo cuida ante una amenaza terrorista? ¿Ante un conflicto armado? Imagínate, te cortan un cable, nos cortan el Humboldt, que tanto costó hacer. ¿A quiénes desconectaste? No, y eso tiene claras consecuencias en función de casos previos. O sea, uno piensa, por ejemplo, en el contexto de la guerra en Ucrania, el sabotaje a los dos gasoductos Nord Stream 1 y 2, que conectaban Rusia con Europa, específicamente Alemania. Casos frecuentes de pesqueros chinos cuyas anclas cortan cables submarinos taiwaneses. Sí. Y que ahí la pregunta es, bueno, ¿esto fue un accidente o están viendo la reacción? ¿Cuánto se demoran en arreglarlo? Ese tipo de cosas.
Claro, eso es muy importante. ¿Quién custodia eso? ¿De quién son los cables? Obviamente tú dices hay un gobierno detrás, hay una empresa privada como es Google. ¿Quién se hace cargo de esa fiscalización y cómo lo monitoreas en términos permanentes? Y porque además, yo insisto, no solamente responde a un estado, sino que alimenta varios estados esos cables o varias empresas. Entonces son muchos los que dependen de esos cables. Y es lo mismo que pasa con los choke points. O sea, el choke points no solo le sirve a Panamá, sino que de Panamá, probablemente de ese paso, por ejemplo, depende Estados Unidos, depende China, depende Chile, depende Colombia, dependen una gran cantidad de países que esperan que ese tráfico llegue. Lo mismo que pasa con la información. Ese tráfico de información alimenta el mundo. Los choke points conectan el mundo con estos elementos. Y tú dices, a ver, ¿y quién los cuida? Porque además, si pasa algo, por ejemplo, con una fuerza irregular o algo terrorista, ¿quién se hace responsable? No son atribuibles. En el mar, imagínate, hoy pasó un pesquero, pero ¿tienes la imagen de que fue ese pesquero? Exacto. Y ahí es importante que hay labores, por ejemplo, que muchas veces hacen los submarinos con sus periscopios. Alguien me decía una vez que no había nada menos polivalente que un submarino porque era netamente un arma de guerra. Bueno, submarino sí es polivalente también y nos contribuye mucho con la pesca ilegal porque con su periscopio es capaz de tomar las matrículas, fotos de las matrículas de los pesqueros que están haciendo pesca ilegal, y de eso se hace una trazabilidad, se manda la información. O sea, ese periscopio tiene una profundidad impresionante, lo que tú puedes llegar a ver. O sea, de lejos puedes captar una matrícula, pero muy nítida. Muy nítida, la bandera, y ver qué está pasando ahí dentro de eso, porque muchos buques dicen, no, yo soy pesquero, solamente pesca de no sé tal cosa, y los tipos son factorías. Entonces ahí hay elementos que son bien interesantes de hacer. Yo creo que el mar va a seguir dando que hablar. Estuve hace poquito, un par de días, conversando aquí en Santiago con algunas autoridades muy elevadas en el punto de vista de la Cancillería, y yo les hacía la pregunta, ¿qué pasa con el mar aquí en Santiago? Y yo los invito a mirar el mar. Chile depende del mar. Totalmente, tenemos 4.000 kilómetros de costa. Pero yo siento que aquí hay un elemento, y que lo estoy trabajando para la tesis de doctorado, que hay como un elemento simbólico. Somos capaces de dimensionar de norte el largo de Chile, de Arica hasta el Polo Sur, ¿cierto? Considerando la Antártica chilena. Uh-huh. Pero no somos capaces de dimensionar lo angosto que somos del punto de vista terrestre y lo ancho que somos del punto de vista marítimo. Creo que ahí tenemos como una ceguera súper interesante, porque Chile terrestremente tiene una angostura, pero imagínate, de aquí a Santiago, a Viña, en 2 horas. Exacto. O sea, de cordillera a mar en 2 horas. Pero si tú consideras el ancho que tiene el territorio marítimo, no lo dimensionamos, no lo consideramos como parte nuestra. Y creo que Chile vive del mar. Más del 98% de nuestro comercio vive por mar. O sea, el cobre sale por mar, el litio sale por mar, los vinos salen por mar, los salmones, la fruta, las energías limpias, hidrógeno verde en el sur, la energía eólica se mueve en nuestro sur y se ponen estas plantitas también en el mar. O sea, vamos por un proceso que yo creo que hay que dimensionarlo, que pocas veces lo dimensionamos y lo valoramos, y ahí yo creo que es un tema de, no sé, un simbolismo mental. Hay que cambiar el switch. Difícil, porque como que todos tenemos pegada la cordillera y más el campo que la playa en el subconsciente, pero lo que dices tú es muy cierto. Chile es un país que tiene un protagonismo y un destino en el ámbito marítimo que no puede eludir, es histórico, y que en muchos aspectos está vinculado a su futuro, en términos de ciencia, comercio, seguridad, recursos, ¿verdad? Y yo creo que por eso es tan importante poder conversar estos temas en espacios como este. Yo lo agradezco, yo de verdad muy agradecida del observatorio, de la universidad, porque ha permitido que visualicemos en nuestros últimos años el mar. Y esa ojalá que Santiago y que todos los lugares que son más, podríamos decir, con una mirada... Bueno, hay un punto para cerrar. Sí. Los documentos que datan desde la década de los 80 planteaban la relevancia de tener el Congreso en Valparaíso. Y algunos de los teóricos argumentaban, y políticos, más defensores, sobre todo navales de la época, que tenía que estar en Valparaíso porque así íbamos a dimensionar los chilenos el mar, el puerto, nuestro comercio. Y sí,
ahí está el Congreso, con muchas intenciones muchas veces de traérselo a Santiago porque la hora y media o las 2 horas del diputado y el senador o el ministro es una lata. Claro. ¿Cierto? No estamos centralizados, pero es la forma de descentralizar, de mirar el mar. Pero tú cuando miras el Congreso, le voy a dar la autoría a mi pareja de esto, tú miras el Congreso, él me decía, abres el salón de honor para el cambio de presidente o para el discurso presidencial y el Congreso mira el cerro, no mira el mar. Está como de espalda. Las cámaras están de espalda y yo siento que eso pasa en la mayor cantidad de Chile. El chileno, por más que me digan, no, pero sí, la conciencia, sí, en Chiloé, sí, en las zonas que viven del mar, en nuestras caletas, que son muchas que viven del mar. Pero no se nos olvide que casi el 50% de los chilenos vive aquí en Santiago de espalda al mar, mirando la cordillera. Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio simbólico desde este Congreso que ojalá pudiera mirar el mar. Exactamente. Y no la espalda al mar, mirando eso el cerro. también es Chile. Sí, exactamente. María José Piñeiro, muchísimas gracias por compartir esta conversación tan interesante sobre no solamente los shock points, hemos hecho un recorrido amplio por los océanos, mares, pasos estratégicos, etcétera. Y junto con darte las gracias, esperamos tenerte nuevamente acá en Análisis Mundial, porque son muchos los temas que se quedan todavía en el tintero y esperamos irlos acercando, bajando, analizando en próximas oportunidades, en próximos capítulos de nuestro programa. Así muchas gracias. No, a ti, Alberto, la invitación, a todo el equipo que hace posible este podcast y ahora en video en YouTube, creo que están muy grandes, así que muy agradecida y feliz de colaborar las veces que lo requieran. Muchísimas gracias. Cerramos este capítulo especial de Análisis Mundial, no sin antes dejarlos invitados a que escuchen y vean capítulos anteriores, estén atentos a los nuevos temas que vamos a ir llevando y no se olviden, pueden ver Análisis Mundial en YouTube, pueden escuchar Análisis Mundial en Spotify. Estamos para eso. Esto es Análisis Mundial, el programa del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Hasta una próxima ocasión. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.